Buenas tardes, mis queridos antipeje. Quiero hablarles hoy sobre uno de los peores presidentes que hemos tenido en México y también sobre una de las propuestas de ese mismo presidente que se llamó López Portillo. Esta propuesta que ahora quiere imitar Andrés Manuel López Obrador, pirateada, porque ni siquiera es en la misma forma en la que la planteó López Portillo, sino que con algunas variantes muy al estilo Peje Lagarto. Entonces, digamos que es una imitación pirata, ¿no? Entonces, déjenme les leo un poco sobre López Portillo. José López Portillo fue el último presidente de la era populista, autoritaria, paternalista y corrupta del sistema político mexicano. Sin grandes méritos políticos y gracias a una firme amistad con el entonces presidente Luis Echeverría, López Portillo fue destapado por el PRI en el 75 para ganar como candidato único a las elecciones del 76. En medio de grandes derroches, aunque sin la necesidad de fraudes electorales ni alquimia electoral, ganó y se convirtió en presidente de México. Abogado de origen, intelectual de vocación y economista por las circunstancias. Por cierto, pésimo economista. Don Pepe protagonizó uno de los periodos presidenciales más tormentosos, controvertidos y a la vez dinámicos de la historia moderna de México. Sus primeros 3 años de gobierno fueron extraordinarios. La economía creció a pasos agigantados, gracias a la bonanza petrolera. Pero el resto del sexenio fue desastroso, hasta concluir con la nacionalización bancaria que provocó un estancamiento en México de por lo menos 10 años. Las anécdotas del expresidente son abundantes, algunas son insultantes, otras irrisorias, pero no falta por ahí otras que demuestran el poder absoluto, la ambición y la frivolidad que hizo gala de este personaje tan sui generis. El derroche y la corrupción en tiempos de López Portillo fueron abrumadores. Su esposa Carmen Romano viajaba con una orquesta completa, incluyendo un piano de cola a Europa, mientras su hijo e hija se daban vida de príncipes. López Portillo intentó abrir las puertas a la democracia y la transparencia electoral, pero sus esfuerzos fueron tenues e inconsistentes. Una de las cosas que le debemos fue que promovió una reforma política que permitió el registro de partidos de izquierda, socialistas, entre ellos el Partido Comunista Mexicano, el PCM. El clímax de López Portillo fue en septiembre de 1982, cuando comete uno de los peores errores políticos en México. En vez de apoyar y mexicanizar a la banca mexicana, optó por destruir a un sector que durante décadas había caracterizado por su profesionalismo un dinamismo histórico. Es justo decir que López Portillo fue uno de los peores presidentes de la era moderna en México y que gracias a su berrinche de septiembre de 1982, el pueblo mexicano sufre hasta la fecha las consecuencias de este inepto presidente. Creado por la Oficina de Asesores Presidenciales que dedicó 2 años al estudio sistemático del campo, López Portillo creó un programa que se llamó el Sistema Alimentario Mexicano. Fue anunciado por José López Portillo el 18 de marzo de 1980, dentro del marco de las celebraciones de la expropiación petrolera y junto a la decisión de que México no ingresaría al GATT. De inmediato fue alabado al considerarle la mejor propuesta estatal a la crisis de producción de granos y de alimentos en México y a la creciente tensión rural. Su importancia radicó en que hizo suyos planteamientos que habían hecho los campesinos, sobre todo porque definió por primera vez en muchos años una estrategia global en materia de política agrícola. Pero al cabo de unos cuantos años resultó un auténtico fracaso. ¿Por qué les cuento esto? Porque este jueves Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, aseguró que durante su gobierno fusionará lo que es Liconza con Diconza. Al presentar su gabinete en materia de agropecuaria, López Obrador anunció la creación de un nuevo organismo llamado Segalmex o SAM, como le llamó López Portillo a su programa de seguridad alimentaria mexicana. Es decir, está pirateando un programa de
López Portillo, que definitivamente no dio resultados. Para fortalecer el abasto de insumos a la sociedad mexicana, sobre todo a las clases más débiles y empobrecidas, en donde Ignacio Ovalle Fernández será el titular, dijo López Obrador. Ovalle Fernández es exdirector de la CONASUPO, exdirector del Instituto Nacional Indigenista, en donde trabajó con López Obrador, fue funcionario con varios presidentes y también fue funcionario de López Portillo. El proyecto de autosuficiencia alimentaria que impulsa el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, apoyando la producción en el campo y la distribución de las cosechas en territorio nacional, no es nuevo y ya lo había intentado López Portillo en 1980. El entonces presidente anunció con bombo y platillo la creación del Sistema Alimentario Mexicano, el SAM. Hasta el nombre le está copiando Andrés Manuel, cuyo objetivo principal sería hacer de México una nación autosuficiente en granos a partir de 1982 y de los demás productos del campo a partir de 1985. Los asesores del presidente trazaron 3 grandes regiones y su producción primordial sería regional. En el norte, el trigo. En el Golfo de México, el arroz. Y en el sur, el maíz. Dichos territorios, además los productos referidos, producirían otros 29 que serían entregados a las 14,000 tiendas de la CONASUPO para su venta a precios populares. El impulso a la ganadería y a la pesca iba acompañado de una estrategia del plan publicitario para que la sociedad no adquiriera los productos extranjeros y se enfocara en los productos nacionales. Con todo y esto, el plan fue un fracaso total. Por ejemplo, en 1982, las metas en cuanto a producción de maíz y frijol casi se cumplieron, teniendo solo una reducción del 16 al 26% respecto a 1981, año en que se alcanzó la autosuficiencia. El problema fue que de ahí para adelante la caída fue gradual, sobre todo en la producción de granos, la cual llegó a reducirse en un 50% en los demás años. Se ha señalado que los países no deben buscar la autosuficiencia alimentaria, sino garantizar la disponibilidad de alimentos para su población. La autosuficiencia alimentaria es un mito que hay que romper, pues ningún país en el mundo produce lo que consume. Además, que un mundo globalizado, una autosuficiencia alimentaria carece de sentido. México es una potencia mundial en materia agroalimentaria, pues por primera vez el año pasado, en 25 años, se cuenta con una balanza comercial agroalimentaria superavitaria, es decir, nosotros vendemos más que lo que compramos, pues nuestro país vende 20% más de alimentos de lo que le compra al mundo. Entonces, si nosotros tenemos un superávit agroalimentario, no entiendo por qué la necedad de Andrés Manuel de copiarle un programa a López Portillo, un programa que sabemos que no sirvió absolutamente en nada, que en lugar de aumentar la producción de granos en el país, estos se vinieron para abajo al llegar al punto que en 5 años se estaba produciendo la mitad de lo que se producía antes del inicio del programa. Me encantaría escuchar su opinión al respecto. Y como último comentario, les quiero decir que Andrés Manuel tiene características muy propias de Echeverría y López Portillo. Me encantaría escuchar sus comentarios, leerlos. Cuídense mucho y hasta mañana.